Ahora aprendamos cómo puedo crear mis propios estilos para copiar referencias bíblicas. Vamos a abrir entonces rápidamente con el acceso directo, mostrar, copiar versículos bíblicos. Y tengo un versículo, sabemos que podemos escribir alguna combinación o poder añadir un párrafo, pero voy a utilizar este versículo de referencia, Romanos 2:12. Y muchas veces cuando vas a la parte de formatos y revisas, no tienes un formato que tal vez es el que estás buscando y requieres crearlo. Por ejemplo, yo quiero tal vez este formato que sea Romanos 2:12, tal vez quiero una comilla, tal vez quiero el pasaje y después quiero la versión Reina Valera, tal vez 60 entre paréntesis. No tengo un formato que me permite hacer eso rápidamente y quiero que se guarden logos porque quiero utilizarlo muchísimas veces. Muy bien, yo puedo ir entonces a esta opción haciendo clic, puedo elegir crear un estilo nuevo y entonces tengo una parte donde tengo la vista previa de lo que voy a crear y tengo unos códigos. Estos códigos son justamente los que me permiten definir si estoy utilizando un texto completo de referencia, tal vez la versión o el versículo. Yo voy a empezar a escribir esto. Entonces voy a eliminar, pero recuerda que tienes también la opción de ayuda, donde vas a encontrar mayor información en logos sobre esto, pero yo he procurado tener esta información ordenada para que te pueda ser más sencillo. Entonces, acá tenemos igualmente, en base a la ayuda de logos, tengo una referencia que puede ser importante, que va a estar en los archivos de descarga de este curso. Entonces, veamos en qué consiste todo esto. Realmente tengo que saber que hay unos códigos iniciales. Unos códigos iniciales porque mi texto de referencia muchas veces puede tener un pie de página, tal vez una referencia a la cita, tal vez las palabras estaban de Jesús estaban en rojo y el texto de la Biblia estaba de esa manera, como se puede configurar y lo hemos visto anteriormente. Tal vez tengo un formato específico heredado que es negrita, cursiva, hasta una separación de párrafos. Todos estos comandos iniciales que son necesarios configurar se encuentran en la parte superior. Pero realmente cuando copiamos un versículo, tenemos que pensar en tres partes importantes. El encabezado, tal vez que podría ser una línea, luego la parte del versículo y luego tenemos el pie. Entonces, si tenemos estas tres partes y los códigos que podemos utilizar, aunque los códigos en encabezado y el pie son los mismos, entonces también podemos establecer otros códigos para la parte del versículo. Y luego tenemos algo de formato. Si queremos utilizar un párrafo, negrita, cursiva, subrayado, el subíndice o tal vez un superíndice. Hagamos algunas pruebas. Vamos a volver a logos. Tenemos todo vacío y lo primero que hacemos es escribir un nombre de este formato. Podría ser tal vez una referencia corta, tal vez podría ser en líneas o tal vez todo consecutivo, no lo sé. Entonces, yo o tal vez podrías tener un identificador propio. Yo voy a poner mi nombre, va Miguel 01. Y entonces vamos a ir al espacio que requerimos. Entonces, lo que hemos dicho en base a nuestra ayuda, lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es el encabezado. Podemos marcarlo, control C o escribirlo de forma directa y entonces ahí tenemos la parte del encabezado. Yo presiono Enter. Lo que le hemos dicho simplemente es que debajo de esta tenemos la parte del encabezado con algún código que podemos utilizar. ¿Qué código podemos utilizar? Acá tengo algunos ejemplos y vamos a hacer esto más grande. Yo tengo tal vez, y acá están los ejemplos y sus códigos. Si yo quiero utilizar Romanos 2:14, entonces no quiero utilizar el full passage reference o la referencia completa, sino tal vez quiero utilizar la referencia corta. Lo que yo puedo hacer entonces es seleccionar en esta ayuda control C o escribirlo directamente en logos y entonces pegarlo. Ahora sí veo en la vista previa cómo se está formando justamente este versículo de mi interés. Al menos tengo de esta manera. De hecho, yo podría volver atrás al otro lado y podría hacer algunas pruebas más. Podría hacer control C si quiero ver las diferencias. Tal vez presiono intro y entonces tengo abajo cómo se vería en mi vista previa de copia. Realmente no quiero que sea así, pero puedes hacer este tipo de pruebas para estar revisando un poco de la información que estamos dejando. Luego, ya que está definido el encabezado, y fíjate muy bien lo que tenemos, en este caso, referencia completa, referencia abreviada, tal vez solamente el nombre del libro, tal vez solamente la referencia corta o tal vez el capítulo. Es decir, yo puedo una vez más seleccionar todo esto, control C, ir al otro lado y entonces pegar y me está diciendo Romanos 2:12, pero en mi ejemplo, que era el versículo ya establecido,
pero ahora me está diciendo que podría tener aún solamente el capítulo en el encabezado si yo quiero en base a los códigos. Bueno, yo ya sé qué código quiero y es la referencia corta. Ahora, quiero tal vez a continuación, quiero y puedo escribir, porque esto es un editor de texto, es decir, yo podría escribir la palabra hola y todos mis versículos tendrían que mostrarse de esta manera. Es un editor de texto que te permite símbolos, guiones, espacios y realmente todo lo que tú quieras. Así que yo voy a decirle que quiero un espacio y luego quiero unas comillas, porque a continuación quiero el versículo. Esto quiere decir, y puedo presionar un enter, quiere decir que estoy pasando a la otra parte de mi versículo, que tiene que ver con justamente esa definición del espacio del versículo. Yo puedo copiar el código, puedo escribirlo. Para mí es este, control C, me voy al otro lado y vamos a pegarlo. Entonces elimino un poco de este igual que estaba repetido. Ya tengo la parte del versículo. No basta, por supuesto, separar la parte que tú quieres, sino que realmente nosotros queremos decirle que estamos buscando. Ya el texto simple del versículo, tal vez quieres definir nuevamente ese versículo específico, tal vez otras referencias, entonces, o tal vez este, que quiere decir que si tienes un bloque, entonces vas a evitar el primero, porque tienes una referencia al inicio, el primer versículo de tu bloque no va a tener ese versículo, esta marcación, o si es más grande, no va a tener esta definición. Bueno, estamos viendo algunos ejemplos. Entonces, ahora le digo que quiero llevar lo que es este código para tener el versículo. Entonces, puedo pegar y observe muy bien cómo tengo Romanos 2:12 y tengo todo el versículo a continuación. Sin embargo, nota muy bien que tengo una parte que me está diciendo que este versículo tiene una referencia, una cita, probablemente en este caso, al libro que yo estoy utilizando, la Reina Valera o la Biblia Reina Valera 1960, tal vez de sociedades bíblicas. Entonces, bueno, esto tiene que ver con lo que hemos mencionado, con los elementos superiores que enseguida los vamos a conocer. Luego puedo definir tal vez la parte del pie. Entonces, igualmente, puedo copiar, control C, me voy al otro lado, vamos a escribir. Ahora he pasado a la parte del pie, que es la parte final. Igualmente podría añadir cualquier texto, como en este caso ABC, que es un texto que yo defino, pero por supuesto yo quiero, o en este caso quiero la versión. No está tal vez en este archivo, pero igualmente lo que utilizas en el encabezado lo puedes utilizar para el pie. Entonces yo podría marcar la versión y puedo escribir, y ahora sí quiero entonces la versión. Me falta una comilla. Entonces también podría decirle que yo quiero la comilla y tal vez quiero un espacio después de la comilla y quiero un paréntesis para la versión. Observa muy bien lo que estoy haciendo en el editor de texto y cierro con un paréntesis. Entonces, este es mi formato. Romanos 2:12 y tengo ahí este elemento de la cita, pero voy a hacer la prueba. Noto muy bien que mi texto tiene un formato distinto realmente al texto de copia. Enseguida vamos a hablar de eso, pero por ahora lo voy a guardar. Entonces ahora yo tengo dentro de mi espacio, puedo ver, hay uno nuevo que ya me da la vista previa y como lo he definido y me dice referencia corta de Miguel 01. Entonces puedo hacer clic o ya está seleccionado y puedo decirle copiar. Me voy a mi hoja Word para hacer las pruebas y entonces vamos a decirle o queremos revisar solamente esto. Entonces ahí tengo este formato. Selecciono o hago clic por acá. Este se encuentra en calibre 12. Selecciono, hago clic por acá. Este es 11. Entonces veo que tengo un formato heredado del texto. Y luego veo que tengo igualmente, tengo una nota y me dice Reina Valera, no, 1960, Sociedades Bíblicas. Entonces todo esto que viene desde el formato de origen. Es por eso que yo puedo empezar a hacer justamente ya mis ediciones. Ahora, entonces vuelvo nuevamente por acá, hago clic derecho o sobre este lapicito y entonces clic derecho le digo editar el estilo. Ahora sí he vuelto a mi definición de este formato. Sigamos haciendo algunas pruebas interesantes. Entonces yo tengo la posibilidad esta vez de establecer tal vez el formato, quiero establecer una negrita. Entonces puedo utilizar simplemente, voy a copiar todo esto, vamos a irnos a la escritura y tal vez en el versículo quiero negrita. ¿Qué tendría que hacer? Copiar el código. Y sabemos que en el lenguaje simplemente de códigos HTML y programación o en realmente HTML, yo puedo escribir esto para tener una negrita y luego tenemos la otra parte que yo puedo definir como el cierre de la negrita.
Y entonces en este ejemplo me está diciendo todo lo que esté dentro, los puntitos, lo que esté dentro de este código va a estar con negrita. Por tal motivo, voy a borrar los puntitos y simplemente voy a decir al programa que control y voy a hacerlo tal vez acá. Entonces, ahora sí, observen cómo ha cambiado. Yo tengo, solamente entré en negrita, tengo la parte del versículo de referencia. Tal vez la Reina Valera también quieres lo mismo, entonces tendrías que definirlo de esa forma. En formatos también yo puedo ver y quiero que tal vez en cursiva esté mi texto, entonces yo sé que es todo esto, voy a marcar solo esto, control C. Me voy al inicio, o voy a decirle al programa, ok, tiene que haber un inicio de cursiva. Fíjense cómo abajo ya todo está en cursiva. Si no lo cierro, también la versión va a estar en cursiva. Entonces voy a pegar y ya he cerrado la cursiva y tengo mi texto en negrilla, sin cursiva, y todo lo que está dentro de mi código de cursiva, ese versículo, se encuentra en cursiva. Luego tengo Reina Valera 60.